todos ustedes donde quiera que estén mirándonos. Que Dios los bendiga grandemente y donde quiera que llegue este video. Creemos que Dios va a hacer cosas grandes en su vida, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Por lo que la palabra de Dios fue enviada, llevará su fruto en su tiempo. Así que hoy vamos a entrar a la enseñanza de la palabra bendita del Señor. Vamos a invitarles a todos los que están a través de nuestro Facebook Live conectados, que busquemos en las Sagradas Escrituras para la gloria del Señor. Saluditos a todos los hermanos de la iglesia Palabra Viva NC aquí en Durham, y a los hermanos de las filiales también allá en Charlotte y también en Burlington. Saludos a todos los hermanos, les extrañamos mucho, aleluya. Pero ya muy pronto no va a haber más separación. Esperamos a Jesús y creemos que Él viene y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y estaremos por siempre adorando y glorificando su santo nombre allá en el cielo. Capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Y vamos a meditar en este estudio de la palabra del Señor. Capítulo 19, verso 11. Hoy vamos a hablar de los milagros, señales y milagros, o milagros y señales y prodigios. Así que capítulo 19, prácticamente vamos a hablar de los milagros que solo Dios puede hacer. Capítulo número 19, versículo número 11. Los milagros. Siguen sucediendo milagros y prodigios, porque el Dios a quien nosotros servimos está vivo. Amén. Capítulo número 19, verso 11, dice la Biblia: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos, o llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Y dice la Biblia, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Gloria a Dios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Verso 14. Habían 7 hijos de un tal Elseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era manifestado el nombre del Señor Jesús. Y verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Señor Dios y Padre, te honramos, te damos gloria y alabanza. Habla y ministra a todos los hermanos y amigos que están allí en sus casitas, donde quiera que se encuentren. Dios mío, que esta palabra renueve, que esta palabra restaure, que esta palabra exhorte, edifique y llene cada vida en esta hora. Reprendemos y echamos fuera todo espíritu de las tinieblas. Limpia los aires, Señor, y estos medios para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, habiendo ya leído la Biblia,
nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bueno, ya el Señor les había dado promesa a sus discípulos. El Señor les dijo en Marcos capítulo número 16, versículo 7, los que creen o los que creyeren en mí, dijo Jesús a sus discípulos, estas señales les seguirán. Aleluya. Y el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. El Señor les estaba dando a sus discípulos palabras proféticas de lo que iba a suceder cuando Él ya no estuviera con ellos. Y encontramos a través de la Escritura, hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso, para la gloria del Señor, dice la Escritura que el Señor le dijo, y los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. En pocas palabras, en mi nombre echarán fuera demonios. Mire, está hablando de milagros sobrenaturales. Nadie en la humanidad puede libertar a un endemoniado. Ahí vimos los ejemplos en este capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. No puede humanamente, hermanos, salir un demonio de una persona si no es a través del poder del Espíritu Santo. Pero encontramos a unos discípulos llenos de Dios, llenos del poder, porque ya Jesús les había dado promesa. Y el Señor les había dicho, y pondrán las manos en los enfermos, y los enfermos sanarán. Habían recibido promesa de parte del Señor. Y usted que está ahí en casita puede también decir, pues yo también he creído en el Señor, y en su nombre haré milagros y haré prodigios. Y en el nombre de Jesús sucederán milagros en mi vida y en mi casa y en mi familia. Milagros sobrenaturales. Al final, que el Señor estaba a punto de marcharse, de irse de donde había venido, el Señor le da otra promesa: váyanse a Jerusalén y allá estén unánime, y entonces vendrá el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder. Ahí está. Milagros, hermanos, solo pueden suceder con el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, dijo Jesús, verdaderos testigos, aquí en Jerusalén, en Judea, en las ciudades circunvecinas y hasta el fin de la tierra. Hablando el Señor a sus discípulos. Los discípulos van, reciben el poder del Espíritu Santo, el bautismo y el poder sobrenatural del Espíritu Santo, y ellos comienzan a llevar el mensaje de salvación, a llevar el mensaje de restauración a las vidas perdidas. Y es aquí donde la Biblia nos enseña que a través de la mano de Pablo Dios hacía milagros extraordinarios. Milagros. ¿Qué significa milagro? Algo que solo Dios puede hacer. Algo sobrenatural que la humanidad no entiende porque es divino. Y la Biblia dice que Pablo era utilizado por Dios, sus manos, para que los endemoniados fueran libres y para que los enfermos fueran sanos. Ahora, ¿qué hay que hacer para recibir los milagros? En el Antiguo Testamento encontramos hombres como Moisés hablándole al mar, y el mar se abría y el Señor les hacía camino. Ese es un milagro sobrenatural. Ni los grandes arquitectos de la tierra han podido lograr tal magnitud de milagro, pero el Dios de los cielos le habla al mar, y el mar, aleluya, hace camino para que su pueblo pase en seco. Encontramos un Josué, aleluya, hablándole a la luna y al sol, y el sol se detuvo en Gabaón, y dice la Biblia que la luna también, aleluya.
Encontramos nosotros a un Josué hablándole al río Jordán para que se abriera, y el Señor hizo camino en el Jordán. Gloria a Dios. Y podemos encontrar en el Antiguo Testamento milagros en la vida de Daniel, que fue lanzado al foso de los leones, y los leones no le hicieron nada. Aunque estaban hambrientos, pero el Dios del cielo hizo un milagro sobrenatural, que los leones no le hicieron daño a Daniel. Ese es el Dios de los milagros. El Dios de los milagros no está muerto. El Dios de los milagros está vivo. El Dios de los milagros sigue obrando. Esta es la tarde del milagro para tu vida. Ahora bien, en el Nuevo Testamento encontramos milagros extraordinarios que Jesús hizo. Vista a los ciegos. Hermanos, ¿qué más? El Señor resucitando muertos. Es un milagro sobrenatural. Un Lázaro de 4 días de muerto. Jesús le habla: Lázaro, sal fuera de la tumba. Y Lázaro salió vivo. Gloria a Dios. Encontramos el Señor resucitando la hija de Jairo. Talita cumi, niña, aquí te digo, levántate de los muertos. Y aquella muchachita se levantó. Encontramos otros milagros gloriosos. El Señor hablándole al mar: mar, aquíétate. Y el mar se aquieta. Encontramos a Jesús diciéndole: viento, viento está, párate. Y el viento le obedece. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para recibir ese milagro extraordinario que estoy esperando? Es necesario la fe. Es necesario la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ese cáncer es grande, pero más grande es el Dios que venció la muerte y venció al diablo en la cruz del Calvario. Y lo que tienes que tener es fe. Y si tienes fe, ese grano de cáncer va a desaparecer. Y si tienes fe, ese problema en tu matrimonio será resuelto, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Será que la gente confiaba y tenía fe en los pañuelos de Pablo? De ninguna manera. ¿Será que la gente confiaba en los delantales de Pablo? De ninguna manera. ¿Será que la gente tenía fe que la mano de Pablo los podía sanar? De ninguna manera. La gente sabía que Pablo era un hombre de Dios. La gente sabía que Dios utilizaba a Pablo. Pero la fe de la gente era que el Dios que predicaba Pablo podía sanarlos, podía libertarlos, podía darles perdón, podía darles vida y vida eterna. Lo que necesitas es la fe. Si no tienes fe, no verás la mano de Dios. Si no crees, es imposible ver la gloria de Dios. El Señor le dijo a Marta: si creyeres, verás la gloria de Dios. En esta mañana predicábamos en la radio y hablábamos de una mujer del flujo de sangre por 12 años. Y había gastado todo en médicos y su condición era peor. Iba de peor en peor. Pero viendo ella que ya no tenía recursos, oyó que Jesús iba pasando por esa ciudad. Y cuando oyó que Jesús iba pasando por esa ciudad, ella gritó y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, salva seré. Oye, gran fe de esa mujer. Esa mujer tenía que enfrentar obstáculos. Esa mujer tenía que enfrentar situaciones difíciles. Una, no tenía fuerza. 12 años de enfermedad. Dice que la condición de ella era caótica, día a día iba empeorando. Estaba sin fuerza, estaba quizás desmayada. Era difícil llegar donde estaba Jesús, pero su meta era: si tan solo tocara el borde de su manto, sé que salva seré. La verdad, dice la Biblia, que había multitudes de gente. Ella tenía que llegar donde estaba Jesús, cruzar todo aquel camino lleno de gente, de multitud, pero ella no se detuvo. Quizás de rodillas, quizás por rato se arrastra, pero llegó donde estaba Jesús.
y lo único que hizo fue tocar el borde de su manto. Y cuando tocó el borde del manto del maestro, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen al maestro: maestro, en la multitud la que te aprieta. Y Jesús se quedó viendo entre la multitud, y de repente aquella mujer levanta su mano y dice: Jesús, y yo te toqué, y sé que sana he sido, y sé que salva he sido. Mira lo que le responde Jesús: mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Te moviste por fe, y por fe alcanzaste el milagro. Muévete por fe esta noche. Ese hijo rebelde que nadie lo puede cambiar, si hoy le crees al Señor, Él cambiará el corazón de tu hijo. Muévete por fe. Tengo un problema en la sangre, pastor, y nadie, los doctores no hayan que darme porque no hay medicina. Si crees, si tienes fe, hoy serás salva, hoy serás salvo, hoy serás sano, hoy serás restaurado. Pero el Señor le dice: tu fe, mujer, tu fe te ha salvado. Pero ahora el Señor la salva, la perdona, y entonces le dice Jesús: levántate. A la mujer que se movió por fe: levántate, ven paz. Aleluya. Perdonada, restaurada, vete y vete en paz. Pero como le creyó, le dijo el Señor: y también a ti que te acompañe la salud, vete sana. Aleluya. Siento que el Espíritu Santo está quebrando huesos en esa casa hoy. No quebrándolos, sino restaurando esos huesos quebrados. Aleluya. Y entonces lo que se necesita para ver la mano de Dios moverse en nuestra vida es la fe. Necesitas fe. Mire, ya deje de andar llorando tanto, hombre. Créale a Dios, hombre. Y hablé de esa mujer que toda quebrada y toda débil llegó donde estaba Jesús. Jesús la bendijo, la sanó, la salvó, pero fue por la fe de ella. Si hoy tienes fe, por eso es que la Biblia dice que pasaban los pañuelos sobre los enfermos y los delantales de Pablo. ¿Y qué cree que sucedía? Aquellos pañuelos llenos de sudor, hermanos, dice que los pasaban sobre los enfermos y los enfermos eran sanos. Aleluya. Pero esos enfermos eran inteligentes, tenían fe, no en Pablo, sino en el Dios que predica Pablo. El Dios que predicaba Pablo es el mismo a quien nosotros predicamos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y ahora ten fe y recibiréis el milagro. Puede ser que el coronavirus te haya llegado, así como llegó, se va, en el nombre de Jesús. Hey, say amen. Si no hablas en español, di amen. Y si hablas en español, di amén. Gloria a Dios y a su nombre, diga gloria ahí en tu casa. Y entonces se necesita fe. Pasaban los delantales y los pañuelos, pero esa gente tenía fe y los enfermos eran sanos. Y los endemoniados eran libres. Es como un montón de farsantes en estos días, falsos profetas, mentirosos, hijos del diablo, que le dicen a la gente: tira el buitre, vomita, tira el buitre, vomita, para que el demonio se vaya. Y servidores tienen que estar vomitando para que se les vayan los demonios. Desde el día que el cristiano fue libre por la sangre de Cristo, ningún demonio tiene posición en nuestro cuerpo, porque nosotros somos morada del Espíritu Santo. ¡Ah, gloria a Dios en esta hora! Y entonces los pañuelos, los endemoniados eran libres. Los demonios soltaban a las personas y la gloria de Dios se movía. Era como en los tiempos de Pedro. Entonces dice la Biblia, hermanos, que Pedro hacía milagros y prodigios, o el Señor hacía milagros a través de él. Y dice que ponían los enfermos así
y la sombra de Pedro pasaba sobre ellos. Y dice que cuando la sombra de Pedro pasaba sobre ellos, los enfermos eran sanos. No era la sombra, era la fe que esta gente tenía. Podríamos decir así, no era la sombra, era la fe de los enfermos. No era la sombra, era el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y es que es cierto, la sombra pasaba, pero no era la sombra de Pedro lo que hacía los milagros. Era el Dios a quien predicaba Pedro. Él no está muerto, amigo. Él sigue vivo. Él sigue salvando. Él sigue perdonando. Él sigue sanando. Solo ten fe. Fe. Segundo, así para ir al grano, para ver los milagros, para ver los prodigios, para ver almas convertidas y ver milagros sobrenaturales, se necesita la obediencia. Un montón de predicadores desobedientes a Dios, predicando de obediencia, y muchas veces son los primeros que no hay obediencia. Por eso necesitan hacer show. Muchos predicadores carnudos necesitan hacer show, necesitan vestirse de payaso, necesitan tirar patadas, necesitan gritar. Solo se necesita decir en el nombre de Jesús, ser libre. Solo necesitas decir en el nombre de Jesús, ese demonio se va de ese cuerpo y se va. Pero ¿cómo le vas a decir al demonio que se vaya si te anda bien maniado y todo encadenado? Por eso tienes que brincar y hacerlo vomitar, y al final siguen igual y más endemoniados todavía. ¿Sabe qué sucedió? Alabado sea el Señor, hombre. ¿Sabe qué sucedió con los 7 hijos de Talelseba? Llegaron donde estaban endemoniados y dijeron, en el nombre del Señor, o en el nombre de Jesús, sal fuera, del que predica Pablo. En ese nombre salgan los demonios. Y esos hijos del diablo eran desobedientes. No eran obedientes a la palabra. Dice Dios en su palabra, 14:21 del Evangelio de Juan: el que obedece mis mandamientos, el que obedece mi palabra, este es el que me ama. Y el que obedece mi palabra, el Padre lo ama, y yo me manifestaré a él, dice el Señor. Gloria a Dios. En la obediencia está la victoria. Un montón de gente desobediente, hombre. Sí, hay un montón de gente que es tan tremenda, y son hermanos, aleluya, de los que gritan duro. ¿Y qué pasa con ellos? Son grandes rebeldes a la palabra. Lo que les conviene, esa palabra es mía, pastor, dice. Cuando Jehová dice, y no te dejaré y no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esa es mi palabra. Y la gente dice, eso sí es lindo, esa es la palabra que me llega. Pero cuando el Señor le dice, arrepentido víboras, dejen el pecado, ay, que dure tu palabra, pues arrepiéntete, porque así como nos agrada la protección de Dios, así también tenemos que amar la exhortación y obedecer lo que el Señor nos manda hacer, para que el Señor nos utilice, para que los endemoniados sean libres y no los demonios lo aruñen a usted por desobediente. Encontramos entonces a estos hijos de Talelseba como muchos cristianos evangélicos que andan peor que los 7 hijos de Talelseba. Dígame pues. Ahí está sentadito, dígame. Así andaba, pero hoy me levanto. Diga algo pues. Aleluya. Diga algo, está dormido, está noveleando. Diga algo. Diga, hoy me levanto. No quiero que me aruñen y me desnuden los demonios. Diga algo pues. Alabado sea el Señor. Si allá hay multitudes conectadas, hombre, la gente va a decir, ¿ese con quién está hablando? Con todos ustedes, hombre. ¿Y qué pasa? Cuando hay desobediencia, la mano de Dios no se manifiesta. No hay milagro, no hay prodigio. Lo que hay es vergüenza. Los hijos de Talelseba,
mismo demonio le dijo a los 7 muchachos, ¿saben qué? Sabemos quién es Jesús. Y también conocemos nosotros y sabemos quién es Pablo. A Jesús conocemos. El mismo demonio, mire. Hay demonios que saben más Biblia que algunos cristianos medio sancochados, que están crudos. Ahí me dijo una hermana, hay muchos de los hermanos que no lo quieren, pastor, pero siga predicando duro para que esos huesos secos tengan vida. Me dijo, ahí le va. Y entonces la desobediencia nos lleva al fracaso. Donde haya obediencia hay victoria. Donde hay obediencia suceden milagros. Donde hay obediencia vamos a ver la gloria de Dios. Pero estos 7 hijos de Caleb-Seba, se le fue, dice, el hombre endemoniado, y cuando llegó sobre ellos, dice que los aruñó a los 7. Montón de cristianos en cuarentena, todos aruñados, hasta los bigotes le comió el diablo ya. Sí, en cuarentena y no oran, pura carne asada, pura chuleta. Alabado sea el Señor. Y allá anda, me cubro con la sangre de Cristo, está cubierto de pura carne, de puros pecados, de pura mentira, de pura sodomía, de puro chambre. Arrepiéntete hoy y obedece a Dios para que Él te bendiga. Entonces aquel demonio saltó sobre aquellos hombres y los aruñó y los desnudó. Montón de cristianos en estos tiempos medio sancochados, todos desnudos, sin vida, como unos sinvergüenzas que necesitan arrepentirse. No van a ver la gloria de Dios si no hay obediencia, no la vamos a ver. Vamos a ser fracasados. Entonces dice la Biblia que aquellos 7 hijos de Caleb-Seba salieron desnudos y aruñados y salieron de la casa. Ahorita que no te corras, arrodíllate y arrepiéntete hoy y comienza a obedecer, porque los que obedecen la palabra del Señor, el Señor los librará de toda peste, de todo mal, de toda prueba, de toda angustia. El Señor librará a los que guardan la palabra de su paciencia. Ahí está. Número 1, fe. Diga conmigo, necesito más fe para ver mover la mano de Dios en mi vida, en mi hogar. Pero también necesito obedecer, porque el Señor le dijo a través del profeta Samuel a Saúl: así dice Jehová, que Él no se agrada tanto de los holocaustos o de los sacrificios. Más bien Jehová dice, Saúl, que el Señor se agrada de aquellos que obedecen su palabra. Mire, un montón de gente, hermano. Pregúntele usted, y usted predica, y con la doble porción, dice. Son unos grandes desobedientes a la palabra del Señor. La Biblia dice, orad, no se acuerden de orar. ¿Saben qué? Hay muchos cristianos que están bien preparados con puras películas. Estamos en cuarentena y hay otros bárbaros. Dicen que están en cuarentena. Hasta los domingos están yendo a trabajar y están aprovechando los carnudos para hacerse ricos. El billete para el anticristo va a quedar si no eres obediente a Dios y a su palabra. Algunos ya, hermanos, han puesto todo ese tipo de cable, pero en el internet, ¿cómo se llama? El Hulu, ¿cómo se llama? Todo eso de esos Netflix, y ahí están viendo películas pura carne. Y si no le gusta este mensaje, no lo escuche, póngale, no lo vea ni lo escuche, pero si quiere obedecer, Dios lo va a bendecir. Si los hijos de Caleb-Seba hubieran andado en obediencia, ese demonio hubiese salido así, miren, así, miren. A muchos de ustedes, la computadora es el demonio que los está haciendo pedazos. Alábele si puede. Esa pantalla de 58, 67 pulgadas lo tiene hipnotizado, lo tiene ya bajo el yugo. Pero hoy nos zafamos del yugo del diablo y vamos a comenzar a procurar obedecer la palabra de Dios, porque el que la obedece será amado por el Padre y Jesús se manifestará con poder. Sucederán milagros en nuestra casa, milagros y prodigios en nuestra familia. Fe para ver milagros
milagros y prodigios necesitamos fe. En segundo lugar, obediencia. Y en tercer lugar, para acabar de sudar bien la camiseta, dice la Biblia, aleluya, qué lindo es mi Dios, aleluya. Y dice la Biblia que muchos de los que andaban a medias venían y se ponían a cuenta. Yo alabo al Señor por todos aquellos que andaban así, ya lejos del Señor, y hoy hace poquito se pusieron a cuenta. Y dice, mire, y dice que muchos venían y se ponían a cuenta. ¿Y saben qué? Hasta unos que practicaban la magia eran brujos, pues. Eran hechiceros. Dice que tenían todavía allí libros escondidos, como un montón de cristianos que allí tienen escondido la pornografía, y eso es del diablo. Ahí tienen escondido el anatema como Acán, y ahí tienen escondido el pecado. Y dice que estos que practicaban la magia, dice que trajeron los libros y trajeron todo aquello que tenían ahí. Es como aquellos cristianos que se han convertido, pero no son convertidos, sino convencidos. Días en la iglesia y días en la discoteca, días gozándose en el espíritu, días echándose la copita. Hay que aprovechar estar en la casa, dice. Hay que tomar mezcal. Mezcal te va a caer del cielo si no te arrepientes. ¿Y sabe qué dice la gente? Dice la gente, pues dice la gente, de todas maneras, imagínense que hay gente que es carnuda, que no es espiritual, y en estos días que no se congregan, ay Dios mío, me imagino yo, un montón de gente arruinada. Para ver la gloria de Dios necesitamos ver. Segundo, necesitamos obediencia. Tercero, santidad. Se acabó el mensaje. Sin santidad es imposible mirar al Señor. Por eso el Señor dijo a través del escritor a los hebreos, seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie me verá. Entonces estos que habían sido brujos todavía eran. Fíjense que había un gran bárbaro, y es una verdad, era un hechicero terrible antes, y dijo, me convertí a Cristo, dejé de ser hechicero, ya no soy brujo, soy un siervo del Señor. Miren los pastores, como hay pastores que cada quien va a dar cuenta, pero ya ni predican ellos, van trayendo gente, pasan de uno, otro y otro, hasta brujos les prestan el púlpito. Aquí por eso son los hijos que Dios va levantando aquí que van predicando. Y entonces dicen que es en el día grandes mensajes y en la noche lo descubrieron que todavía hacía brujería. Y la gente decía, oh, el ex brujo, ¿cómo lo usa Dios? ¿Cuál ex? El que era todavía. Y entonces se andaban estos. Pero cuando Pablo llega y se manifestó el poder de Jesús, y la gente gritaba y decía, ese Jesús que predica Pablo, ese Jesús resucitado, sigue levantando muertos, sigue sanando enfermos, sigue libertando endemoniados. Ese es el Cristo que yo te predico. Pero para poder ver la mano de Dios necesitamos vivir una vida santa y agradable ante los ojos de Dios. Y entonces dice la Biblia, en el último versículo que leíamos, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo la ven ustedes? Ustedes que están ahí viéndonos y escuchándonos a través del Facebook Live, ¿cómo la ven? Ahora sí saben ustedes, ¿verdad? Ahora sí saben. ¿Por qué no sucede nada en tu vida? ¿Por qué sigues igual con ese dolor de espalda? ¿Por qué sigues igual con ese dolor de huesos? ¿Por qué? Porque no tienes fe. Le crees más a la hierba buena que al poder de Dios. Le crees más a la ruda masticada, igual a un bárbaro que llego yo y lo veo masticando ruda. ¿Y qué está haciendo? Rociando ruda aquí en mi casa, así.
Y esas dos cabezas de ajo, ¿qué hacen ahí? Es que esa es la protección. Dicen que los demonios no entran si hay ajo y rociamos ruda en nuestros... Vaya, qué terrible, le dije yo. Y que se le dije, ¿qué va a hacer? Para que se arrepienta, le dije yo. ¿Cómo vamos a confiar en ruda? ¿Cómo vamos a confiar en ajo? Si los sacos es para echar a los frijoles y sale rico, sí. Y la ruda también tal vez es medicinal. Pero sobre todo hay que tener fe en el eterno Hijo de Dios que no está muerto. Él es el que sana los cánceres. Él es el que sana el SIDA. Él es el que sana el coronavirus. Él es el médico de médicos, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, segundo, no miran milagros ni prodigios, ni ver la mano de Dios moverse, porque hay desobediencia. En nuestros corazones hay mucha desobediencia. Y aunque brinque, aunque tire 4 patadas de ahogado y de cara seca, de karateca, de nada le sirve. Usted anda peor y por el que usted ora queda más enfermo y más endemoniado todavía. Y en último lugar, para que me acerque, para que me miren. Y en último lugar, ¿cómo vas a ver la mano de Dios si todavía andas a media? Días se portan como cristianos y días se portan peores que los mundanos. Vergüenza les debe de dar. Pero ya es tiempo de volverse a la santidad. Ya es tiempo de volverse a la santidad. Ya es tiempo de volverse a la obediencia. Y entonces, ese virus que anda rondando, en el nombre de Jesús, giraos, te vaya acá. Que no se va a ir, pues. Si no se va es porque hay un montón de gente desobediente y un montón de gente que anda más en la carne que en el espíritu. ¿Qué necesitamos para ver los milagros, los prodigios? Para ver señales. ¿Y por qué necesitamos? Diga conmigo, fe. ¿Ya lo anotó? Hebreos, lo voy a dejar para que estudie. Estudie Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y él le va a decir lo que es la fe. ¿Ya anotó Hebreos 11:1? ¿O va a seguir viendo novelas y películas? Escríbalo ahí. Hebreos número 11, verso 1. Ahí le voy a explicar lo que es la fe. Y luego, la obediencia. Donde hay, mire, por eso es que vino el rey Ezequías. Vino el profeta Isaías a Ezequías y le dijo: Ezequías, arregla tu casa porque morirás. Ezequías se arrimó a la pared y lloró con gran lloro. Y lloró a Jehová: Jehová, acuérdate de mí, porque yo he andado en camino recto delante de tu presencia, y en mi corazón he guardado delante de ti, oh Jehová. Y había salido el profeta. Anda, quita la mazoja. Y viene palabra de Jehová a Isaías. Isaías, vuelve a Ezequías y dile que le añado 15 años más de vida. Obediencia. Si a usted, en lugar de alargarle, quizás ya se le estén cortando, ojalá se arrepienta hoy. Y en último lugar, santidad. Sin santidad vamos a terminar cantando: nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Espero que usted le verá. Espero que usted le verá. Ojalá se componga y se arrepienta hoy, para que cuando Él venga le vea. Aleluya. Gracias al Señor por esta palabra. Bueno, vamos a estar aquí, si Dios permite, para el día domingo a las 10 de la mañana. Recuerda, esta es pura palabra viva. ¿Y sabe para qué sirve la palabra viva? Para quebrar la piedra y para penetrar hasta llegar al alma y hasta las coyunturas, allá adentro de los huesos. Ahí llega esta palabra. ¿Y sabes qué hace esta palabra? Al sencillo lo hace sabio. ¿Cómo se llamaba el tema? Milagros, señales y milagros, o milagros y señales. ¿Qué debemos de hacer para recibir los milagros de Dios, lo sobrenatural, lo que solo Dios puede hacer? Fe, obediencia y santidad. Y entonces la Biblia dice que prevalecía, crecía
las almas se convertían, y hoy estamos viendo lo mismo, almas convertidas, hombres y mujeres reconciliándose por medio de las redes, y nosotros en vivo y en directo. Oramos. Señor Dios y Padre, te honramos, te glorificamos, te damos alabanza, tributo y adoración. Ayúdanos a vivir una vida llena de fe. Ayúdanos a vivir una vida llena de santidad y de obediencia. Quita de nosotros toda rebeldía, toda desobediencia. Ayúdanos a vivir una vida santa y agradable. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, obra sobre cada vida, sobre cada corazón, y que esta palabra haya llegado. Renueve y restaure. En el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria. Si hay alguien ahí que se quiera reconciliar con Dios, levante su mano. Si hay alguien ahí que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador o una pecadora, pero hoy confieso mi pecado y me arrepiento delante de ti. Hoy, Señor, confieso con mi boca y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hoy te recibo como mi único y verdadero Salvador. Sepulta mis pecados, límpiame con tu sangre, Señor. Y ahora, por la fe, soy hecho hijo tuyo, o soy hecha, dígale, hermana o amiga, hija tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Que Dios los bendiga grandemente. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: predica, Timoteo, exhorta, Timoteo, consuela, Timoteo, y a través de la palabra alienta. Ahora Dios nos ha alentado. Por la fe vamos a recibir muchos milagros. También el Señor nos ha consolado que obedezcamos más para ver su gloria. Y también el Señor nos ha exhortado: sin una vida santa no vamos a ver la mano de Dios. Que la mano del poderoso le bendiga. Recuerda, esta es la voz de la palabra viva.